El derecho real, que se conoce con el nombre de superficie, es el séptimo de los derechos reales. Siempre, claro está, siguiendo el orden que se ha consagrado en el artículo 1887, que enumera los 14 derechos reales. Y por ser el séptimo, entonces, es el último de los derechos reales sobre cosa propia. Recuérdese que el artículo 1888 agrupa los 14 derechos reales en dos categorías, en dos grupos, de 7 y 7. Los 7 primeros, es decir, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado y superficie, el derecho bajo estudio, se llaman derechos reales sobre cosa propia, porque el objeto está incorporado al patrimonio del titular, integra su propiedad. Los derechos reales que siguen, los 7 restantes, se llaman derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, este séptimo derecho real, repito, se llama superficie, ha sido definido en el artículo 2114, ahí se ha plasmado el concepto, y regulado en los artículos que siguen, hasta el artículo 2128. Para el análisis del concepto, entonces, conviene tener a la vista el artículo 2114, por eso lo voy a compartir en una pantalla. Se observa ahora, como se dijo, el artículo 2114 brinda el concepto del derecho bajo estudio que se llama superficie. Y dispone lo siguiente: el derecho de superficie es un derecho real, es decir, un conjunto de facultades, un conjunto de prerrogativas que recaen sobre una cosa. Se menciona alguna característica, por ejemplo, que es temporario. Se indica que se constituye sobre un inmueble ajeno, que significa encima del inmueble ajeno, es decir, en la parte más elevada, y que otorga, continúa el texto, a su titular las facultades de uso, goce y disposición material y jurídica de, de lo que esté plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo y el subsuelo. De toda esta parte más extensa se deduce que es un derecho real con contenido amplio, puesto que las facultades que confiere al titular, que se llama superficiario, son las facultades de usar, gozar y disponer tanto material como jurídicamente. En rigor de verdad, los 7 derechos reales sobre cosa propia confieren facultades que son amplias, en mayor o en menor medida. Por supuesto, el que confiere la totalidad de las facultades es el dominio, los que siguen confieren menos facultades. Pero a grandes rasgos puede decirse que los 7 primeros derechos reales, naturalmente porque están en el patrimonio del titular, confieren facultades amplias, facultades que incluyen la disposición material o jurídica. A partir del octavo derecho, que es el usufructo, las facultades, tanto materiales como jurídicas, se reducen notablemente, puesto que, claro, al no estar incorporado el patrimonio del titular, al tratarse de un derecho real que está incorporado al patrimonio de otra persona, por eso son sobre cosa ajena, entonces las facultades se reducen notoriamente para tutelar el derecho de propiedad del propietario, precisamente. Entonces, es un derecho que confiere amplias facultades de usar, gozar y disponer tanto material como jurídicamente, y atribuye las facultades para plantar, forestar, construir encima de un inmueble que pertenece a otra persona, ¿sí? Como se dice en la parte que ahora se destaca, encima del inmueble ajeno. Esto no es fácil de comprenderlo porque al ser un derecho real de reciente vigencia, no tiene una trayectoria que haya permitido ser asimilado. Pero para entenderlo,
hay que partir de una base que es fundamental. Como todo derecho real, deriva del derecho originario, que es el dominio. Y hay que tener en cuenta que el dominio, cuando recae sobre un inmueble, el objeto no es solamente la parte visible o la parte tangible, que es el suelo, sino que el objeto, cuando es inmueble, y estoy hablando del derecho de dominio, se extiende hacia la parte superior y hacia la parte inferior del suelo, es decir, al espacio aéreo y también al subsuelo, y se extiende en líneas verticales, en líneas perpendiculares. Esto que estoy indicando ha sido claramente consagrado en el artículo 1945, que repito, alude al derecho de dominio, y dispone lo siguiente. El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Y más precisamente, se indica que el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible. Entonces, el gráfico que está en la parte inferior pretende ser, con un poco de imaginación, un inmueble, un terreno, que se ha dibujado rectangular por comodidad, podría tener cualquier forma este polígono, y comprende tanto desde un lote urbano de 8 metros de frente por 30 de fondo, hasta un campo de 10.000 hectáreas. Cada uno le puede dar las dimensiones que estime conveniente y la forma que estime conveniente, porque el principio jurídico es siempre el mismo. Entonces, si un sujeto X, y supongamos, o pongamos por caso que soy yo, adquiere este inmueble, este lote, llamémosle lote A, el objeto que percibe con los sentidos, o sea, que yo veo o que puedo tocar, es solamente la rasante, solamente el suelo, que está acá representado en el gráfico como este rectángulo visto en perspectiva de color verde, verde claro. Pero ese no es solamente el objeto del inmueble. El objeto del inmueble, como dispone el artículo 1945, se extiende hacia el subsuelo y hacia el espacio aéreo. Por eso hacia abajo se han graficado las líneas verticales, líneas de puntos, y hacia arriba las líneas también verticales, pero líneas continuas. Porque el objeto entonces del dominio, cuando se trata de un inmueble, consiste en una torre imaginaria que se extiende hacia arriba y hacia abajo, casi hasta el infinito, ¿sí? Porque nótese que se pone un límite, se indica hasta la medida en que su aprovechamiento sea posible. Es decir, en tanto y en cuanto los medios tecnológicos, científicos lo permitan, el titular de dominio de este inmueble, que en el ejemplo soy yo, puede edificar un piso, 2 pisos, 10 pisos, 20 pisos o antena de 300 metros y excavar toda la profundidad que esté a su alcance, porque todo ese objeto, todo ese espacio es el objeto de su derecho real de dominio. Los antiguos doctrinarios tenían una metáfora muy explícita, muy gráfica, y decían que el dominio del inmueble se extiende desde el cielo hasta el infierno. ¿Eh? Porque claro, antiguamente era literalmente infinito. Actualmente se lo limitó en la medida que su aprovechamiento sea posible, como está destacado, pero esto es una medida ilimitada. Entonces, esto es el objeto de dominio. Ahora, teniendo este objeto en miras, se puede entender el objeto del derecho de superficie, que, repito, consiste en el espacio aéreo o en la parte superior de un inmueble. Es decir, que el titular de dominio, que soy yo, puede fraccionar su objeto y transmitir una parte a otra persona, que será Juan Pérez, que de ahora en más va a ser el superficial.
Esto significa que con un plano horizontal imaginario, que en este ejemplo que está acá graficado, el plano está en la rasante, yo puedo dividir el objeto de mi propiedad, dividirlo en sentido físico y transmitirle, enajenar, es decir, vender a esta otra persona, a Juan Pérez, todo el espacio aéreo y yo me quedaré con el suelo y el subsuelo. Entonces, mi objeto se ve reducido en cuanto a la dimensión, en cuanto a los metros cúbicos o kilómetros cúbicos si fuese un predio grande, porque solamente la parcela que queda en el suelo y en el subsuelo ubicada va a seguir siendo mi propiedad, mientras que la parcela ubicada en la parte superior, que en este gráfico es solamente un volumen vacío, es un cubo de aire, pero que también puede contener edificaciones, puede contener plantaciones, puede contener forestación. Ese objeto es, repito, la cosa, o más precisamente el objeto del derecho de superficie. Y se utiliza este derecho real, por ejemplo, en las provincias del litoral, donde los inmuebles son aptos para doble explotación, para una explotación en el suelo y el subsuelo, que es la explotación del recurso acuífero, porque existe un recurso de agua dulce, que es el acuífero guaraní en esas provincias, y en la parte superior son tierras aptas para la forestación, es decir, para las coníferas, para el cultivo de maderas blandas, ¿sí? Para pinos, la madera que se utiliza para construcción. Entonces, esto permite, en el ejemplo, sigo siempre con el mismo ejemplo, en el cual el titular de dominio soy yo y decido dedicarme exclusivamente a la explotación comercial del acuífero o de los recursos que sea que se encuentren en el suelo o en el subsuelo, me permite transmitir la parte superior, es decir, el espacio aéreo, a otra persona, por ejemplo, una persona jurídica, una persona jurídica que sea, por caso, una sociedad anónima que se dedique a la forestación, y de esta manera el titular de superficie, es decir, el superficiario, incorpora a su patrimonio todo el espacio aéreo y todos los objetos materiales que estén comprendidos adentro de ese espacio aéreo, quedando su parcela ubicada físicamente encima de mi parcela. Adelanto que el artículo 21-25 claramente alude con estos términos, con los términos dos parcelas. Y, como se dijo, el titular de dominio reduce su objeto, sigue siendo titular de dominio, pero de un objeto menor, de un objeto de menos metros cúbicos o menos kilómetros cúbicos, si fuese un campo grande, porque su propiedad queda reducida desde la rasante del suelo hacia abajo, hacia el subsuelo, y el superficiario adquiere todos los metros cúbicos o kilómetros cúbicos que se encuentran desde la rasante del suelo hacia arriba. Y en ese espacio, en ese cubo, puede forestar, construir, puede plantar, es decir, realizar o generar construcciones en sentido físico en ese cubo de aire. Pero debe tenerse en cuenta también, para terminar ya con el concepto, que se menciona en el artículo 21.14 que lo plantado, forestado o construido puede ubicarse en el terreno, el vuelo o el subsuelo. Significa esto que el plano horizontal separativo, que ahora en la pantalla está destacado con el color verde claro, no necesariamente debe estar ubicado en la rasante, es decir, en el suelo en sentido físico, sino que puede estar más arriba o puede estar más abajo. Es decir, que este plano, que
ahora en pantalla está destacado, se puede elevar, lo cual permite, por ejemplo, hacer una edificación encima de otra. Por ejemplo, una casa de una planta que permite al titular transmitir al superficiario a partir del techo de la primera planta cuando se eleva el plano divisorio, y la segunda planta será del superficiario. O también se puede ubicar más abajo de la rasante, en el subsuelo, como se mueve ahora en el gráfico. Y esto es, por ejemplo, si el superficiario adquiere precisamente la superficie, el objeto de su derecho real, para construir un edificio de 20 pisos y 3 subsuelos, normalmente destinados a cochera, y bueno, el plano divisorio podrá ubicarse 7 metros, 8 metros o 9 metros debajo de la rasante, como está ahora en el gráfico, para que tanto los 20 pisos elevados como los 3 niveles de subsuelo sean objeto de superficie, esté adentro del superficiario. Entonces, volvemos el plano ubicado a la rasante y queda ya con esta explicación, al menos esa es la pretensión, espero haber cumplido, explicado el concepto del derecho real de superficie. Entonces, repito, el titular de este derecho real puede usar, gozar, disponer, tanto material como jurídicamente, del objeto. Y el objeto es el espacio, el volumen y todos los elementos materiales que estén comprendidos dentro de ese volumen, que está ubicado encima de un lote, de un terreno que es ajeno. Es decir, hay un plano horizontal divisorio. Y ese plano horizontal puede estar ubicado en la rasante, como está el gráfico ahora, también en el vuelo, que se llama, que es el espacio aéreo para hacer una edificación encima de otra, o bien en el subsuelo, es decir, metros, una determinada cantidad de metros por debajo de la rasante. Dejo ahora de compartir la pantalla. Nuevamente doy las gracias a quien me haya dedicado su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta exposición y espero verlos pronto en otro video o en una reunión presencial. Hasta la próxima.